El Gobierno convoca de nuevo la Conferencia Sectorial de Migraciones con las comunidades autónomas el próximo 18 de julio. Aunque la intención del Gobierno canario, junto al ministro Ángel Víctor Torres, será celebrar la cita con los consejeros de las comunidades autónomas y los ministerios encargados la semana que viene, finalmente se va a retrasar algunas semanas. En Canarias hay a día de hoy casi 6.000 menores acogidos. Sobre este asunto y sobre otras cuestiones vamos a hablar con el ministro de Política Territorial, con Ángel Víctor Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Torres. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se va a producir esa conferencia sectorial, será el próximo 18 de julio definitivamente, o por lo menos así lo esperamos. Hasta ahora no ha habido un acuerdo concreto, se sigue buscando el apoyo de algunas comunidades autónomas. ¿Por qué ese día, en esa conferencia sectorial, va, cree usted, a producirse ese acuerdo si no se ha producido hasta ahora? Bueno, está preconvocado para el día 18. Si podemos hacerlo antes, mejor. La voluntad del Ministerio, también del Gobierno de Canarias, es hacerlo cuanto antes. Queríamos incluso que pudiera ser esta o la próxima semana. En cualquier caso, la tendremos en julio. Es una reunión con las comunidades autónomas, con los consejeros y consejeras de Derechos Sociales, para que conozcan el documento que hemos acordado Gobierno de Canarias y Gobierno de España. Vamos a añadir algunas cuestiones que nos plantearon los grupos políticos en la reunión que tuvimos la semana pasada, y tras esa reunión la voluntad es llevarlo ya a las Cortes Generales, ya sea decreto ley, ya sea proposición de ley, y hacerlo también cuanto antes. La voluntad es poder tener cerrado todo esto en el mes de julio. Vuelvo a repetir que al final la clave y la decisión la toman los grupos parlamentarios, y para eso necesitamos una mayoría suficiente para que esto pueda salir. Es una modificación de la ley, y la ley solo la puede cambiar las Cortes Generales. Es verdad que deben ser informadas las comunidades autónomas, porque al final estamos hablando de distribuir personas, en este caso niños y niñas, y necesitamos no solamente el voto favorable de los partidos que están en esas comunidades autónomas, fundamentalmente la mayoría de las comunidades están en manos del Partido Popular, también el Partido Socialista y también alguna otra fuerza como el PNV. Necesitamos ese apoyo, pero también luego la colaboración para que esto sea un éxito, ¿no? Bueno, en principio todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, han presentado esa predisposición a cambiar la ley y a acoger a esos menores. Pero sí es cierto que Vox gobierna en coalición en 5 comunidades autónomas con el Partido Popular. ¿Es difícil que se asuma la acogida? ¿Usted cree que ahí el Partido Popular va a imponer su criterio? Es absolutamente imprescindible. Se ha hablado hasta ahora que no había ficha financiera. En la rueda de prensa leí que la ficha financiera está tanto en la disposición de motivos como en el artículo que se modifica, en el 35.7.1, es decir, está especificada. Es una ficha que remite a la conferencia sectorial, en la que hay 4 parámetros: renta, dispersión, cuestiones objetivas. Por tanto, eso está asegurado. Pero en cualquier caso, aclararemos lo que sea imprescindible y lo que nos exijan, pero es evidente que necesitamos el apoyo del Partido Popular, en el sentido de que, primero, gobierna la mayoría de las comunidades, y vuelvo a repetir, sin su apoyo, colaboración, esto sería un fracaso, porque necesitamos que luego acojan a esos menores, haya centros, se haga rápido, también que la tutela la puedan recibir una vez que pase de Canarias al estado en el que es el traslado y luego la acogida. Y yo confío en que tengamos ese apoyo. Repito que al final serán los partidos políticos los que dirán en rueda de prensa si apoyan o no esta modificación. Si no se apoya esta modificación, la situación en Canarias será dramática para los próximos meses y años, sin duda. En ese sentido, Junts también ha dicho que Cataluña debe quedar al margen de ese acuerdo. Sabemos que se está intentando lograr un acuerdo político en esa comunidad autónoma, pero ¿va a imponer Cataluña su criterio y sus normas en este sentido, en esta negociación? Bueno, lo explicas bien. Es un partido, Junts, que no va a gobernar en Cataluña, lo tenemos claro. En cualquier caso, soy clarísimo también en mi afirmación. Los menores tienen que ser distribuidos en el conjunto del país. No puede haber ninguna comunidad que quede al margen, ninguna. Y por tanto, si alguna comunidad o algún partido político dice en mi comunidad no, indudablemente esa propuesta no se va a aceptar.
Bueno, estamos viendo cómo en países como Francia esa primera vuelta ha dado la victoria a la ultraderecha. Italia y Francia, por ejemplo, aplican ya políticas excluyentes muy duras con los migrantes. ¿Se puede extender esa idea a España? ¿Hay riesgo de que las comunidades autónomas tengan un rechazo generalizado hacia los migrantes, o este es un país en el que esa situación no se va a dar? Yo también quiero ser contundente en mi afirmación. La propuesta de la ultraderecha española, en este caso Vox, es que los inmigrantes que lleguen a un territorio frontera, Canarias, se queden en Canarias. Que sean devueltos, cosa que no se puede hacer porque lo impide la Unión Europea y el derecho del menor. Y no haciéndose eso, lo que quieren es que se queden los territorios a donde llegan. Y eso condena al territorio y condena al menor, indudablemente, porque es hacinar a personas vulnerables de manera injusta en el territorio a donde llegan inicialmente, ¿no? Ellos quieren llegar a Europa, quieren llegar a Bélgica, a Francia, a los países de Centro Europa, no quedarse en Canarias, y la propuesta de la ultraderecha es esa, y hay que decirlo con claridad. Además de que invaden, entiendo, cuestiones que tienen que ver con carácter humanitario, éticos, morales, esas propuestas condenan a Canarias. Nosotros lo que proponemos desde el Gobierno de España y también el Gobierno de Canarias es que se distribuya de manera justa, equilibrada, entre todo el territorio español, incluso entre la Unión Europea. La victoria ayer de la alianza de la ultraderecha en Francia es una mala noticia. Es verdad que no creo que tengan fácil conseguir mayoría absoluta en segunda vuelta, y vamos a confiar en que esto no se dé. Creo que hay que reflexionar para que los partidos importantes que hay en Europa hagan un pacto de Estado que sea un bloque de freno a la ultraderecha. Bueno, ya lo comentaba usted también, la situación en los próximos meses puede ser aún más crítica para Canarias por la llegada de más personas y sobre todo de más menores. Hemos visto centros que no reúnen las condiciones, como el de Lanzarote, o que por lo menos están en vías de mejorarse, y la previsión es que puedan volver a hacinarse en campamentos como ya vimos en Arguineguín el año pasado, señor Torres. Espero que eso nunca más se vuelva a dar. En estos momentos, frente a algunos que critican la política migratoria del Gobierno de España, llegan a Canarias decenas de miles de inmigrantes mayores de edad, que una vez que son filiados y hay espacios donde se les atiende de manera justa y de manera digna, siguen su tránsito y llegan a la península o son devueltos. Es decir, no se quedan en Canarias. El asunto es distinto cuando hablamos de menores. Las competencias de menores es de las comunidades autónomas, y hoy la legislación hace que se tengan que quedar hasta que tengan 18 años en los territorios a donde llegan. Y claro, un menor que viene en Pater y Cayuco llegará a Canarias, llegará a Ceuta, Melilla, Andalucía, no llegará a Extremadura, no llegará a Madrid, no llegará a otros lugares del país, y por eso es necesario e imprescindible que haya una justa distribución. Hay comunidades que tienen 6, 7 millones de habitantes y apenas llegan al millar de menores no acompañados. Canarias, con 2 millones de habitantes y 8 islas, territorio fragmentado, ya tenemos 6.000 menores. Por lo tanto, ni es justo ni podemos hacerlo solos, y por eso esta propuesta de cambio normativo. Es verdad que no pueden estar en centros como el que hemos visto en Lanzarote, y se tiene que aclarar las circunstancias, ¿no? Porque tiene que haber dignidad, y por supuesto tampoco en esos campamentos junto a los muelles. Esa imagen que nunca debió darse, está claro que nunca puede repetirse. Yo sé que las expectativas son positivas, que hay que poner todo el esfuerzo en que haya un acuerdo a partir de esa sectorial, pero señor Torres, ¿qué va a pasar si no hay acuerdo? ¿Contemplan ustedes ese escenario? Yo no lo quiero contemplar y me alejo de toda polémica. Yo he aguantado ataques también creo que injustos durante estas semanas y no voy a entrar en ellos. Me voy a centrar junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un trabajo que llevamos los dos desde hace 8 meses, con múltiples reuniones en Canarias y en Madrid, que nunca han salido a los medios de comunicación, para avanzar en un texto que hemos logrado acordar, algo que nunca antes se consiguió entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, y por tanto me alejo de la polémica. Una vez que ya tengamos esa sectorial y presentemos el texto a los partidos políticos, indudablemente, si hay partidos que no apoyan esta medida, seremos contundentes contra ellos, yo no tengo ninguna duda, porque el que no apoye esto estará condenando a Canarias.
y en ese sentido el Gobierno de España, quien no lo apoye, expondrá todos sus argumentos con la máxima crudeza. Y si finalmente, porque no se apoya, esto no sale, sería lamentable y creo que también sería lógico que hubiese un ataque a quienes impiden una mayoría suficiente para sacar adelante esta iniciativa, ¿no? Bueno, quiero preguntarle también por algún asunto más antes de que concluya la entrevista. Canarias ha sufrido varios ceros energéticos, importantes caídas del suministro en los últimos años. El Estado ha convocado ya el concurso para renovar los sistemas eléctricos en las islas y hace muchos años que las islas estaban esperando este anuncio. Así es una magnífica noticia. Desde hace casi 15 años, 3 lustros, estamos ante una situación de bloqueo para sacar adelante un concurso energético ordinario. En los años que fui presidente hicimos un trabajo importante con el Ministerio de Transición. Por cierto, no son palabras mías, basta con que se vaya a la convocatoria que acaba de salir, donde se hacen referencia a las alegaciones, sugerencias, exposiciones públicas que hicimos bajo el gobierno que tuve el honor de presidir, y dimos pasos que no se habían dado en los años anteriores y que han sido pasos absolutamente imprescindibles para conseguir sacar ese concurso. Por tanto, camina ahora el concurso ordinario, a la par que va a haber un concurso express, porque tardaremos unos años en tener la licitación y las obras del concurso energético ordinario, pero le puedo asegurar que es una noticia magnífica para un territorio que tiene millones de personas que lo visitan como turistas y que precisa tener suficiencia energética para que no vuelvan a ocurrir apagones o riesgos incluso mayores en el futuro. Yo me alegro muchísimo también del trabajo que hicimos, ¿no? Llega también otra buena noticia, en este caso para Gran Canaria, que va a ser la sede del Mundial en 2030. Es una noticia que la isla lleva esperando desde el año 2022. Sí, y es una noticia también muy importante para Canarias. A falta de la información oficial, hemos leído todos que estamos entre las 11 candidatas mejores, es más, incluso estamos entre las 7 o 8 mejores. Se ha hecho un gran trabajo en el año 22. El Cabildo de Gran Canaria hizo la propuesta de poder ser sede. El mismo día que también lo hicimos desde el Gobierno de Canarias, proponíamos que pudiéramos tener sedes del Mundial y no subsedes en Canarias. Había 2 posibilidades, Gran Canaria y Tenerife, se presentaron por los cabildos y finalmente ha ido avanzando una de ellas, que es la que tiene más opciones por ser un estadio de mayor capacidad, infraestructuras que van a realizarse, compromiso también institucional de todas las administraciones. Y estamos sin duda, aunque faltan unos años para verlo materializado, ante una noticia que es quizás la noticia, no sé si de este año, de los 5 años del lustro, de la década. Pero lo que está claro es que esto colocará a Canarias en el mapa del fútbol mundial, llevará consigo infraestructuras novedosas, mejoras en la conectividad, un estadio del siglo XXI y una magnífica noticia para la ciudadanía en lo espiritual, en lo económico, en lo social. Y además, viendo la Eurocopa, con muchas opciones incluso de que España, que da años, pero ahí está el gran fútbol que están haciendo, pueda ser una firme candidata a ganar ese Mundial, ¿no? Así que lógicamente es una noticia de las mejores que hemos podido recibir en los últimos años o lustros, ¿no? Bueno, pues esperamos esa confirmación oficial. Muchísimas gracias, señor Torres, por atendernos, que sabemos que tiene una agenda apretadísima. Muy buenos días. Muchísimas gracias y buen día a todos y todas.